Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Bueno, el tema de filosofía que vamos a abordar ahora, les comento de que va a abarcar entre el siglo V al siglo va a abarcar entre el siglo V al siglo XV, después de Cristo, después de nuestra era. El periodo que vamos a ver el día de hoy se llama así: filosofía medieval, y está abarcado en dos fases, estratificado en dos periodos. A uno de ellos se le llama la patrística y al otro de ellos se le llama la escolástica. Ahora, hay que recordar un poquito lo que vimos en la clase pasada. ¿Por qué? ¿Se acuerdan el nombre de los dos filósofos que vimos en la clase pasada? ¿Recuerdan? ¿Recuerdas los nombres de los dos filósofos que vimos en la clase pasada? ¿Recuerdas? Bien, perfecto. Platón y Aristóteles. Hoy día vamos a hablar de uno de los que más va a influenciar en el periodo de la patrística, va a ser Platón. Y en el periodo de la escolástica el que va a influenciar bastante va a ser Aristóteles. Ah, ya, entonces ese tema está ligado a la clase pasada. Sí, está ligado a lo que es el periodo ontológico, también llamado los sistemas filosóficos. En otras palabras, si es que no has repasado la clase pasada, se te va a hacer un poquito tal vez complicado entender lo que vamos a ver el día de hoy. Pero no te preocupes, si no has repasado igual, yo te voy a hacer recordar cosas de la semana pasada. Así de manera rápida vamos a repasar Platón y Aristóteles. Unos minutos volando. Platón, lo más importante que vimos la semana pasada, ¿te acuerdas lo que te comenté? Su concepción ontológica del mundo, ¿cuál era? Ontología. Cuando yo hablo de ontología, me refiero a tu concepción total de la realidad, a tu concepción total del mundo. En otras palabras, cuando yo hablo de ontología, me refiero a cómo es que concibes de manera absoluta el mundo, lo que es, el ser, lo que está. En otras palabras, de manera más didáctica, si crees o no crees en una vida después de la muerte y además, ¿cuál vendría a ser tu concepción? ¿Qué existe primero, lo material o lo ideal? Eso es ontología. Para Platón te había comentado de que él es típico del representante del idealismo occidental. ¿Por qué? Porque él sí creía que había una vida después de la muerte. Es más, creía que este mundo era aparente, en este mundo estábamos de paso, que existía otro mundo llamado el mundo de las formas y ideas. Te ponía el ejemplo: ¿qué existe en ese otro mundo llamado mundo de las formas y ideas? Existen prácticamente modelos, arquetipos o prototipos de los entes que vemos acá. Por ejemplo, en este mundo, ¿qué es lo que vemos? Una carpeta que va a envejecer, que se va a degradar, pero en ese otro mundo, más allá de este, existe un modelo perfecto de carpeta, perfecto, eterno e inmutable. Y las cosas que vemos en este mundo intentan imitar ¿a qué? A ese modelo perfecto eterno de carpeta. Ah, ya. Entonces Platón hablaba de otra vida, de otro mundo, sí. En cambio Aristóteles te había comentado que no. Aristóteles prácticamente, a pesar de que fue alumno de Platón, dijo no, la vida se acaba acá, el alma muere junto con el cuerpo, no hay otra vida, Platón. Es más, recuerda la frase que te dije. Aristóteles le decía a su maestro Platón: soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Ah, ya. Eso es Platón y eso es Aristóteles, sencillito. ¿Qué planteaba Aristóteles? ¿Te acuerdas su teoría de la sustancia? Materia más forma. Ah, ya, sí, profe, estoy recordando ya. Bueno, recuerda en Platón algo importante también, el mito de la caverna. Te lo expliqué, te lo comenté, el mito de la caverna. También te hablé un poco sobre el mito del carro al lado y te conté la historia del librito del banquete, un poco, ¿no? Esta historia del amor, que Platón creía que es algo trascendente y bla, bla, bla. Ahora, en Aristóteles te hablé, aparte de la teoría de la sustancia, te hablé un poco sobre su teoría de las cuatro causas, ¿no? Todo está hecho a partir de cuatro causas: causa material, formal, eficiente y final. Todo eso va a influir aquí, en estos periodos. El primero, mira, cuando tú veas filosofía medieval de manera sencilla, aprende, eso está muy relacionado con historia. Cada vez que tú veas nombre filosofía medieval, va a abarcar siglo V, siglo XV, siglo V al siglo XV. La patrística es del siglo V al siglo X y la escolástica más o menos siglo XI hasta el siglo XV, después de nuestra era. Ah, ya lo entiendo, profe, después de Cristo, después de nuestra era. Ya lo entendí. Siglo V al siglo X y aquí el siglo XI al siglo XV. Esa es escolástica. Entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? Prácticamente más de 1000 años de historia. Ah, son 1000 años. 1000 años pasan muchas cosas. Todo eso abarca la filosofía medieval. Vamos a comenzar por la patrística. ¿Te acuerdas un poco de historia? Vamos a hablar un poco de historia el día de hoy, un poco, como para entrar en contexto.
te había comentado de que los filósofos no son personas que se les ocurre ideas de la nada, de manera espontánea, sino que los filósofos muchas veces son intelectuales que responden a problemáticas que se viven en su época, en su contexto social determinado. Y a partir de ello, bueno, el filósofo que vamos a ver hoy, que se llamó San Agustín de Hipona, en alguna medida vivió en un contexto, en una problemática, en una realidad social, en la cual va a estar muy influenciada por religiones. Y además de esas religiones habían sectas, habían logias y habían escuelas filosóficas que también estaban algunas de ellas en decadencia, ¿no? Bueno, San Agustín de Hipona, te comento, va a ser el mayor representante de este periodo. Pero si tú agarras un libro, un texto de filosofía, te vas a dar cuenta de que no es el único, hay otros representantes, pero él es el mayor representante de todos. Ah, ya. ¿Por qué se llama este periodo patrística, profesor? Patrística deriva del latín pater, padre. En otras palabras, en este primer periodo se van a establecer los primeros padres de la iglesia cristiana, católica, apostólica, romana. Ah, ya, por eso se llama patrística, sí. Los dos filósofos que vamos a ver el día de hoy, si te das cuenta, son llamados santos. San Agustín. El otro que vamos a ver se llama Santo Tomás. Ah, ya. Entonces vamos a hablar hoy en día de cristianismo. En otras palabras, sí. ¿Te acuerdas que también un poco qué era ontología te dije antes? La concepción total, absoluta de la realidad que tiene una persona. Ambos filósofos, San Agustín y Santo Tomás, que vamos a ver, van a partir de una concepción ontológica que se llama así, el teocentrismo, una concepción teológica teocéntrica. ¿Qué es teo, profesor? Teo, Dios. ¿Qué es el teocentrismo? Una visión ontológica en la cual creen que Dios es el centro de todo. Por ello que si tú, agarras, lees algunos textos de filosofía, te vas a percatar de que hay filósofos que surgen posterior a este periodo y que van a cuestionar de que en este periodo no hubo filosofía. ¿Por qué? Porque parten de una concepción ontológica de Dios. En otras palabras, no van a cuestionar su realidad absoluta, no van a cuestionar la totalidad. Ah, ya, porque ya parten de una cuestión de Dios, ya tienen un sustrato, una base, un sustento. ¿Cuál es su sustento? Dios. Ah, ya, como tenían esa visión teocéntrica del mundo, muchas veces se dice que en este periodo de la etapa medieval no hubo filosofía. ¿Por qué? Porque los representantes de este periodo lo que van a hacer es teología y no filosofía. Ah, ya, pero para ello tendremos que definir qué es filosofía. Y como le dije en la primera clase, filosofía tiene muchas definiciones. Es aquello que se puede decir de muchas maneras. Entonces, en ese sentido, hay una gran problemática en este periodo. Vamos a ver primero un poquito el contexto para hablar de San Agustín. Les voy a comentar quién fue San Agustín, más o menos cómo es que vivió y todo ello. Primero, San Agustín, te comento, era un niño muy instruido. En otras palabras, era una persona que le gustaba leer bastante, pero además tenía una vida muy lujuriosa. En otras palabras, le gustaba experimentar de todo. Y recordemos de que él va a tener influencia también de la cultura romana, No sé si recuerdan, pero en este contexto, más o menos siglo IV, siglo III, siglo V, cae lo que es el sistema esclavista por historia. En otras palabras, ya no se va a hablar de esclavos, el modo de producción ya no van a ser esclavistas y esclavos, sino más bien se va a constituir lo que son los feudos. ¿Recuerdan por historia más o menos el concepto de feudos? ¿Qué son los feudos? Son sistemas cerrados, autárquicos, de tierras, en la que va a haber un señor feudal que vive en un castillo y que tiene todo el poder político en ayuda con los clérigos y la Iglesia Católica y todos los líderes eclesiásticos. Y en la parte más baja, que formaban la mayoría de la población, estaban los campesinos, que eran las personas que se dedicaban a las actividades económicas, ¿no? Que prácticamente los esclavos son reemplazados ¿por qué? Por los campesinos. En otras palabras, profe, ¿pero por qué? Porque el campesino, te comento, en la etapa feudal no tenía derechos. En la etapa feudal el campesino no es como que el profe trabajaba 8 horas, 6 horas, no, trabajaba 10, 12, 15 horas diarias. Lo explotaban. ¿Tú crees que solamente trabajaba 12, 10, 15 horas diarias? No, le hacían pagar un montón de impuestos le hacían pagar, tanto como para el señor feudal como para la Iglesia Católica.
Entonces, en otras palabras, el campesino no era libre, vivía sometido. Y el único tipo de educación que recibía el campesino era educación religiosa. ¿Educación religiosa? ¿Y por qué? ¿Por qué recibía educación religiosa? En otras palabras, la religión era un instrumento ideológico para que el campesino se someta a su condición. Ahorita te voy a comentar algunas cuestiones de aquí. ¿Sí te lo he puesto? Creo sí, aquí está, providencialismo. Mira, te voy a comentar un poquito de esto y también te voy a comentar por qué el campesino le daba una educación religiosa. Mira, ten en cuenta, el señor feudal y la iglesia católica habrán sido un 10-15% de la población. El restante por ciento de la población, el 85-90% de la población eran campesinos. Le daban una educación religiosa para que no se rebelen, para que acepten su condición prácticamente su condición de semi-esclavitud en la que estaban. Ejemplo, profesor, si has leído la Biblia, te habrás percatado de que al estar establecido dentro del marco católico cristiano, prometen una vida más allá de la muerte. Y al prometer una vida más allá de la muerte, ¿qué es lo que dice? Por ejemplo, si has leído el Nuevo Testamento, las bienaventuranzas, ¿qué te dice? Bienaventurados los que sufren en la tierra, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Ah, ya voy entendiendo. En otras palabras, en la educación religiosa, ¿qué es lo que le decían? Que deben aceptar su condición de campesinos. ¿Por qué? Porque Dios ha querido que las cosas sean así. Dios quiere que las cosas se den de esta determinada manera, que los líderes eclesiásticos que están en el poder, que el señor feudal que esté en el poder, prácticamente son inspirados y mandados por Dios. Esta idea de que supuestamente gobierna por mandato divino se le llama providencialismo. ¿Qué es el providencialismo? Que prácticamente la historia ya está predeterminada, predestinada, que se dé de una sola manera, de una misma forma. Y bueno, en otras palabras, ¿quién va a justificar ello? San Agustín de Hipona, el filósofo que vamos a ver el día de hoy. Pero San Agustín lo va a justificar con argumentos, con sustentos. La idea ya estaba anterior a San Agustín, pero no había un sustento, un sustrato firme. Y en otras palabras, si tú lees la Biblia y bueno, si aparte de la Biblia has leído otros libros, te vas a dar cuenta de que bueno, un libro genial, pero el cristianismo no tiene un sustento sólido en el punto de argumentos, de que pueda contraargumentar incluso su posición, ¿no? De ahí que, ¿qué es lo que va a hacer el cristianismo cuando se establece como religión oficial? Va a agarrar y va a tomar argumentos de los filósofos, ¿Qué filósofo planteaba que existe un mundo más allá de este? ¿Qué filósofo planteaba que existe una vida más allá de este? En el siglo V, antes de nuestra era, antes de Cristo. Platón. Y San Agustín va a leer mucho a Platón, y lo va a tergiversar, diciendo que cuando Platón habla del mundo de las ideas, o del mundo en el que existen otras formas, prototipos, arquetipos universales, perfectos, eternos, inmutables, está hablando prácticamente como una especie de cielo, paraíso. En otras palabras, San Agustín va a tergiversar a Platón y lo va a utilizar todos los argumentos platónicos a favor del cristianismo. Y bueno, en ese sentido, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Ese es el contexto. Inicio del feudalismo, ya te expliqué qué es feudalismo. Gobierno un señor feudal, campesinos son explotados. ¿Qué se le da? Para que no se rebelen, para que sigan en la condición de semi-esclavitud en la que están. Educación religiosa. Le dicen, no, tú vas a ser feliz en la otra vida. Aquí no. Recuerda, ama a tu prójimo. El señor feudal es tu prójimo. No puedes rebelarte. Tienes que aceptar la condición en la que estás. Dios ha querido que las cosas sean así. Condición de semi-esclavitud. Establecimiento del feudalismo y además se establece el cristianismo como religión oficial. ¿Cómo se establece el cristianismo como religión oficial? ¿Quién le establece, profesor? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas un poquito de Roma, la historia de Roma? ¿Te acuerdas que Roma pasó por periodos, ¿no? Monarquía, república, imperio. El último periodo de Roma es cuando fue imperio. Los últimos emperadores romanos, ¿te acuerdas quiénes fueron? ¿Te acuerdas de un señor llamado Constantino? Un señor llamado Teodosio. Si no te acuerdas, te voy a comentar, no te preocupes. Mira, primero, lo más importante, Constantino, cuando aparecieron los primeros cristianos en la historia, estaban en contra de la visión romana, de la religión romana, ¿no? Recuerda que los romanos eran politeístas, ¿no? Adoraban mucho de los dioses griegos que habían copiado. Es más, te comento como dato, nuestro calendario y los días que manejamos son romanos. ¿Que sí, profe? Sí.
Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿De dónde proviene? Lunes, de la luna. Martes, del dios Marte. Miércoles, de Mercurio. Jueves, del dios Júpiter. Viernes, de Venus. Y sábado, de Saturno. Los romanos no tenían domingo. Ah, ya. Entonces nuestros días de la semana también provienen de lo que es de Roma. Sí, muchas de las cosas provienen tanto de Roma como de Grecia. Cómo vivimos hoy en día. Por ejemplo, el calendario tiene el mes de julio, agosto. Viene de julio, viene del emperador griego llamado Julio César. Agosto viene del emperador romano llamado Augustus. Ah, ya, o sea, muchas de las cosas vienen de Roma. Sí, ahora, otro dato que te comento. En Roma, el cristianismo todavía no había sido establecido como religión oficial. Incluso cuando aparecieron los primeros cristianos se les perseguía para matárseles, se les perseguía para torturarlos. ¿Por qué? Porque iba en contra de la religión romana, Por ello que si tú, cuando veamos más adelante un poco sobre filosofía política, acá 2 clases, cuando vemos un poco de filosofía política, te vas a dar cuenta que algunos van a considerar a Jesucristo. Jesucristo no era un Dios, no era el hijo de un hijo divino, de un padre que vive en los cielos. No, Jesucristo era un revolucionario, estaba harto del sistema de esclavitud. Él quería rebelarse más bien. Jesucristo era un líder político que si viviera hoy en día lo hubieran acusado de terrorista. Ah, ya. Eso es lo que vamos a decir en los políticos posteriormente. Pero bueno, el punto es que los primeros cristianos, como iban en contra de la visión religiosa romana, van a ser perseguidos. Uno de los mayores emperadores romanos que persiguió a los cristianos, que ustedes se acordarán, se llamó Nerón. Incluso Nerón mató a un filósofo que planteaba una doctrina muy parecida al cristianismo, que se llamó el estoicismo, ¿no? ¿Alguna vez has escuchado el término estoico? ¿Alguna vez has escuchado el término estoicismo? ¿Sí? Ya. Les comento un poquito así rapidito, ¿qué es el estoicismo? ¿Por qué les comento el estoicismo? Porque está muy relacionado con la clase de hoy. ¿Qué es el estoicismo? Mira, el estoicismo es una escuela filosófica. Su fundador se llamó Zenón de Sitio. ¿Y qué planteaba Zenón de Sitio, profesor? Zenón de Sitio planteaba esto. Planteaba que para llegar a ser felices, hay que resignarnos. ¿Cómo resignarnos? En otras palabras, imagínate, tú quieres alcanzar una meta, porque esa meta a la que quieres alcanzar es algo que tú deseas, que tú aspiras y que sabes que te va a hacer feliz, pero no logras alcanzar esa meta. ¿Qué te diría un estoico? Pues bueno, te has esforzado, tranquilo, si las cosas no han salido como tú has querido, es por algo. Mejor resígnate y toma otro camino, otro plan B, otra opción, tranquilo. Ah, eso planteaban los estoicos, sí, los estoicos planteaban de que para alcanzar la felicidad, que ellos lo denominaban con estos 2 conceptos, ataraxia y aponía. ¿Qué es la ataraxia y aponía? Ataraxia significa tranquilidad en el alma y aponía significa ausencia de dolor en el cuerpo. De modo que la felicidad, para poder alcanzar esa felicidad plena, en su auge, en su apogeo, era necesario tener ataraxia y aponía, tranquilidad en el alma y ausencia de dolor en el cuerpo. Y los estoicos decían que para alcanzar la felicidad era necesario la resignación. En otras palabras, si las cosas no salen como tú quieres, no te frustres, porque tú te frustras más bien cuando las cosas salen como tú quisieras que salgan. Ah, sí, tiene razón, pero eso plantea el estoicismo. ¿Te das cuenta que el estoicismo tiene como una visión un tanto como, ¿sabes qué? Conformista y todo ello, pues según lo que te estoy contando. Sí, el estoicismo va a influenciar también en el cristianismo. Ah, ya. Cuando, por ejemplo, te comenté antes, cuando le dicen a los campesinos, tranquilo, no te rebeles, deja que las cosas estén como estén. Ah, y eso es estoicismo también, correcto, es estoicismo, pero un estoicismo más tergiversado. Pero bueno, ¿quién se va a encargar de tergiversar la doctrina de Platón, de los estoicos y otros más? El cristianismo. Y en especial, San Agustín y otros filósofos más. Y ahora tú me dirás, profesor, ya lo entendí. El cristianismo en sus principios fue perseguido, pero de ahí fue oficializado como la religión de Roma. Primero, quien calmó esa persecución en contra de los cristianos fue un señor llamado Constantino. Incluso le pone un nombre a una de sus ciudades llamada Constantinopla. Ya Constantino agarra y con un edicto, un documento oficial, dice ya no se le va a perseguir a los cristianos. De ahí viene otro emperador llamado Teodosio. ¿Qué es lo que hace Teodosio? Teodosio dice la religión oficial del Imperio Romano va a ser el cristianismo.
De ahí el Imperio Romano un poco después cae, ¿por qué? Porque vienen unos pueblos al exterior de Roma llamados los bárbaros. Profe, ¿por qué se llaman los bárbaros esos pueblos que vivían alrededor de Roma, que eran Roma, por ejemplo, todos aquellos que vivían fuera de Roma se llamaban los bárbaros? ¿Por qué? Los romanos eran personas, por así decirlo, muy discriminadoras. Aquellas personas que no hablaban latín, la lengua oficial del Imperio Romano, la lengua mater, eran considerados bárbaros. Los bárbaros llegan a entrar a Roma por diversos factores. Factores como, por ejemplo, por trabajo, que vendían su fuerza de trabajo para las tierras. Entraron también, algunos de ellos entraron hacia la fuerza, con guerras y todo eso. Y bueno, la cosa es que cae el Imperio Romano y se establece lo que es el feudalismo. Ya voy entendiendo un poco mejor con el contexto. Correcto, y surgen escuelas gnósticas, escuelas, te comenté que van a surgir religiones, logias, sectas, para intentar, la persona, el ser humano no solamente tiene necesidades biológicas, ¿no? Como comer, dormir, ¿no? También tiene otro tipo de necesidades, que son necesidades religiosas en el fondo. Como por ejemplo saber si es que voy a ver a mi ser querido más adelante, o se muere y acabó todo. En otras palabras, surgen escuelas, ¿no? Escuelas gnósticas. ¿Qué son unas escuelas gnósticas? Hablé. El término gnosiología, ¿de dónde deriva? Deriva el griego gnosis. Gnosis significa conocimiento. Gnosiología, disciplina filosófica que se encarga del conocimiento. ¿Qué es una escuela gnóstica? Son escuelas de conocimientos, que querían resolver dilemas, ¿no? Como por ejemplo el dilema del mal, del bien, querían resolver el dilema de que si existe un Dios o no existe un Dios, o si existen tal vez más dioses. Querían resolver dilemas de nuestra vida cotidiana, también relacionados al ámbito religioso, etc. ¿Vamos a hablar sobre esas escuelas gnósticas? Sí, de una de ellas, llamada el maniqueísmo, por su fundador llamado Mani. Ya vamos a hablar entonces también sobre escuelas gnósticas, sí. Bueno, ya te di el contexto, ahora sí, pasemos a explicar San Agustín de Hipona. San Agustín es uno de los primeros padres de la iglesia, hay otros, San Jerónimo, hay otros filósofos Atenágoras de Atenas, Clemente de Alejandría, hay otros nombres más, pero vamos a ver solo San Agustín de Hipona. San Agustín, te dije de quién va a tener influencia, de Platón. Además, déjame comentarte que antes de San Agustín, unos años antes, unos 100, 200 años antes, 300 años antes, había surgido unas escuelas llamadas las escuelas neoplatónicas, que interpretaban a Platón, pero desde un punto de vista más místico, más litúrgico, más religioso. ¿Quién es el fundador de esa escuela llamada el neoplatonismo? El fundador se llamó Plotino, pero el mayor representante se llamó, uno de los mayores representantes se llamó Porfirio, pero el fundador es Plotino. Incluso por ahí algunos dicen Plotino es el mayor representante, pero otros consideran a Porfirio como el mayor representante. Como que por ahí hay debates o controversias. Por eso te he puesto estos dos nombres. ¿Quiénes representaron al neoplatonismo? Plotino y Porfirio. Ellos desdiversaron a Platón y entendieron de que Platón lo entendieron desde un punto de vista más místico, más mágico, más litúrgico, más religioso. ¿Y eso a quién le va a convenir? Al cristianismo. Y San Agustín va a leer esos filósofos y va a tomar los argumentos de todos esos filósofos y le va a dar un sustento firme al cristianismo. Y bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Comencemos. Ontología. ¿Cuál es la concepción ontológica de San Agustín? Una concepción ontológica teocéntrica, y defendió la creación ex nihilo. Profe, ¿qué es una creación ex nihilo? Teocéntrica, ya lo entendí. Teo, parte de la idea de un Dios. Pero ¿qué es una creación ex nihilo? El cristianismo, facilito. ¿Has leído el libro del Génesis? ¿Qué es lo que te dice el Génesis? Y Dios crea todas las cosas a partir de la nada. Y eso es algo muy característico del cristianismo. ¿Por qué? Porque antes del cristianismo, en la cultura griega, tú recordarás, los griegos no creían que nada podría surgir de la nada. Incluso los griegos hablaban del ser y del no ser. El no ser era identificado con la nada, con el vacío. Es más, ni siquiera podía pensarse. En cambio, el ser es simbolizado con la ontología, con aquello que es, con aquello que está, con tu percepción total, absoluta de la realidad, del todo. ¿Y qué es lo que creían los griegos, profesor? Los griegos creían
de que prácticamente el universo, el cosmos, es eterno y es armonioso, es decir, que no tiene principio ni fin, sino que siempre existió y siempre existirá. Y se va organizando y desorganizando de diferentes maneras, pero el cosmos siempre existió, es eterno. En cambio viene el cristianismo y que dice, no es que el cosmos sea eterno, el cosmos no existe a partir de Dios. De ahí que plantea una visión teocéntrica y plantea la creación ex nihilo, a partir de la nada. Dios crea las cosas. Ah, ya, eso es diferente a la visión griega. Correcto, la visión ontológica es totalmente distinta. Creación ex nihilo, creación a partir de la nada. Otro dato, te comento, mira. ¿Qué pasaría si una persona por ahí curiosa, yo sé que de repente tal vez si asistes a una iglesia y te gusta leer, te has hecho esta pregunta, una persona por ahí curiosa agarra y diría, ¿no? Le preguntaría, por ejemplo, San Agustín, ¿y qué estaba haciendo Dios antes de crear el mundo? ¿Qué estaba haciendo Dios antes de crear el mundo? Y San Agustín le diría, mira, tú me preguntas esa idea de qué estaba haciendo Dios antes de crear el mundo, porque tú estás inmiscuido, ¿dónde? En una temporalidad, en un tiempo. Tú me hablas de presente, pasado y futuro. En realidad, por ejemplo, San Agustín tiene un librito llamado Las Confesiones, en la que hay algunos fragmentos en los que analiza bastante la idea del tiempo, ¿no? San Agustín decía, si me preguntas la hora, acá te respondo, pero si me preguntas qué es el tiempo, ahí ya viene la cosa, ¿no? Es más problemático, ¿no? ¿Qué podría responder qué es el tiempo? Y bueno, San Agustín reflexiona un poco, por ejemplo dice, el pasado es lo que ya no es y el futuro es lo que todavía no puede ser o en alguna medida no se da. Y el presente es fugacidad pura, de modo de que el simple hecho de que ahorita yo les esté hablando, comentando algo, pasa a ser pasado. De ahí que el presente como tal no existe, porque el presente es pura fugacidad. El presente pasa a constituirse automáticamente como pasado. El futuro aún no es y el pasado ya no está. Y San Agustín decía, cuando le hicieron esta pregunta, ¿qué hacía Dios antes de crear todo, de la creación en Milton? San Agustín respondió, ¿qué va a hacer? Esa idea de qué va a ser, tú la tienes porque hay tiempo, hay temporalidad, pero en realidad Dios está fuera de todo tiempo. Por lo tanto, Diosito es atemporal, acuérdate este término, atemporal para el cristianismo, para San Agustín, Dios es atemporal, está fuera de todo tiempo. Ah, ya. Pero yo sigo insistiendo, San Agustín, ¿qué pasaría entonces o qué es lo que hacía Dios antes de crear el mundo? No me queda claro tu respuesta. Y típico de los cristianos, cuando no tienen que responder una respuesta, ¿qué hacen? Te lanzan una falacia ad hominem, o por ejemplo una falacia de ad baculum. ¿Qué es una falacia? Yo te voy a explicar este término, pero te doy el ejemplo. Mira, típico, tú le preguntas, ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? Estaba creando el infierno para personas que hacen preguntas como tú. Ah, ya. ¿Qué es una falacia, profesor? En realidad en tu temario no está el término de falacias, pero te lo comento. Los profesores, los que enseñamos filosofía, también enseñamos lógica. ¿Qué es lógica? Lógica es una ciencia formal que te enseña a argumentar, que te enseña las artes como la retórica, el saber persuadir, el saber hablar en público, etc. Y otras cuestiones más, también matemáticas. Eso es lógica. Ahora, esta ciencia formal de la lógica también te enseña, como te dije, te va a enseñar a identificar. ¿Identificar qué? Cuando tienes otra persona a tu costado y están debatiendo o hablando sobre un tema, muchas veces la persona te va a lanzar argumentos que no son válidos. Es decir, que en una conversación formal, en un debate formal, no se debería dar. ¿Qué es una falacia? Una falacia es un argumento psicológicamente persuasivo, pero lógicamente inválido. Te doy un ejemplo. Ahora te doy un ejemplo de falacia ad hominem. Imagínate que tú tienes un amigo que es policía, y tú le dices a tu amigo, tú que vas a hablar de la paz, oye, tú eres policía, tú disparas gente, no puedes hablar de la paz. ¿Por qué? Porque es policía. ¿Lo estás atacando a su argumento? No, lo estás atacando a él como persona. Ah, ya. Por ejemplo, de repente tienes un amigo, tal vez, o un familiar, alguien renegón. Tú que vas a hablar de que las personas deben estar tranquilos, no puedes hablar de la tranquilidad. ¿Por qué? Porque tú siempre reniegas, vives frustrado. ¿Estás atacando su argumento? No, estás atacando a la persona. Es una falacia ad hominem. Hay otro tipo de falacia que se llama falacia ad baculum. Ad baculum, ¿en qué consiste? Que apelas prácticamente a la fuerza. Como por ejemplo, cuando agarra y te roban en la calle, el soldado que dice, le pone, bueno, el que te va a robar,
la persona que te va a robar te dice, te pone una pistola o te agarra con un cuchillo y te amenaza, dame tu celular. Bueno, te está amenazando, ¿qué puedes hacer? Pero ese es un báculo más directo, hay un báculo más indirecto. Lo que hizo San Agustín, el ejemplo que te puse antes, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Dios antes de crear todo? Estaba creando el infierno para las personas que hacen preguntas como tú, en otras palabras, lo estaba amenazando. Y el cristianismo siempre ha funcionado así, ¿no? Con el miedo, con el temor. Y bueno, en ese sentido, San Agustín eso plantea bajo su visión ontológica, una visión teocéntrica, y defendió la creación ex nihilo. Dios es atemporal, fuera de todo tiempo. Vamos con gnoseología. ¿Qué era gnoseología? Disciplina filosófica encargada de estudiar el conocimiento. Te comento, en el contexto gnosiológico que vivió San Agustín había una problemática. Ahora, esta problemática se le conoce como el problema de las dos verdades. Problema de las dos verdades. ¿En qué consistió, profesor? Mira, había una controversia, una polémica, y los cristianos, muchos hablaban entre los intelectuales cristianos ellos, ¿no? ¿Qué es más importante para yo comprender, entender el mundo y la realidad? ¿La fe o la razón? ¿Mi capacidad racional, mi intelecto o la fe? Y tú me dirás, ¿por qué la fe? Porque el cristianismo es una religión que sus principios, sus dogmas están instaurados en la fe. Ejemplo, ¿tú crees que es lógico de manera racional, tú que eres un sujeto racional, es lógico que una persona resucite el tercer día? A ver, tu familiar se muere, resucita el tercer día. No, es ilógico. ¿Pero qué es lo que te queda? ¿Qué te dice el cristianismo? Créelo por fe, pues, créelo. Ah, ya. ¿Es lógico, profesor, que una mujer después de dar a luz siga siendo virgen? ¿Qué dice el cristianismo? Sí, la Virgen María dio a luz a Jesucristo, pero sigue siendo virgen. ¿Es lógico, profesor? No, pero créelo por fe. Ah, ya. Es lógico si tú, en algún momento, tal vez más adelante, de acá muchos años, llegas a ser padre o madre, bueno, padre en este caso, es lógico que mandes a tu hijo a morir. No, profesor, no es lógico. Si yo quiero a mi hijo, al contrario, lo voy a proteger. Pero para el cristianismo, eso lo tiene que creer por fe. Dios manda a Jesucristo, su hijo, a que muera por todos nosotros a la cruz. Ah, ya. O sea, el cristianismo no es lógico, no, profesor, es ilógico. Al contrario, sus dogmas están centrados en la fe, Por ello que había una problemática. ¿Cómo debo entender el cristianismo? ¿Cómo debo entender la visión teológica? ¿Por la fe o por la razón? A eso se le conoce como el problema de las dos verdades. Si te viene una pregunta, ¿en qué consistió el problema de las dos verdades? Consistió en la problemática en qué es más importante, la fe o la razón. Ah, ya estoy entendiendo. En otras palabras, la fe, que es lo que plantea el cristianismo, o la razón, la parte lógica del individuo, del ser humano. Para San Agustín, lo más importante va a ser la fe, más que la razón. Y bueno, para ello tenía una frase, ¿no? Creo para entender y entiendo para creer. Y con esta frase, también te comento, refuta a un intelectual de su tiempo llamado Tertuliano. ¿Quién era Tertuliano, profesor? Bueno, un contemporáneo de su tiempo. Es como tú, un contemporáneo tuyo, tu compañero del costado, tu amigo del colegio, un contemporáneo, alguien de tu edad, que vivía por tu barrio, que también era un intelectual al igual que tú, etc. Tertuliano tenía una frase que decía, creo porque es absurdo. ¿Qué significa esa frase? Creo porque es absurdo, profesor. Tertuliano sí, está bien. Yo voy a creer lo que dice el cristianismo. Pero es absurdo de que un padre que quiera a su hijo lo vaya y lo mande a matar a la cruz. Es absurdo. Ah, ya. Bueno, sí, es absurdo, por ejemplo, diría Tertuliano, de que los católicos digan, ¿sabes qué? Hay que tomar el vino y la hostia en nombre de recordar a mi creador, ¿no? El pan representa, bueno, la hostia, el pan, la hostia representa lo que vendría a ser el cuerpo, ¿no? El cuerpo de Jesús. Y el vino, la sangre, ¿no? Eso es prácticamente antropofágico, ¿no? Comerte a una persona es como canibalismo, representar a ellos, ¿no? Eso es absurdo, diría Tertuliano, pero bueno, lo creo por fe, lo creo por fe. Y bueno, pero en cambio San Agustín dice no, Tertuliano, está bien tu fe, pero hay que creer para entender. Si tú crees algo, si
tienes fe en algo, vas a poder sustentar ello con argumentos. Creo para entender y entiendo para creer. O también en algunos textos lo van a poder encontrar, lo vas a poder, creo para comprender y comprendo para creer. La palabra entender la reemplazan por comprender en algunos textos de filosofía de academia. Teoría de la iluminación, ¿en qué consistió, profesor? ¿Te acuerdas que te dije influencia de quién va a tener San Agustín? De Platón. ¿Te acuerdas? Platón, ¿de quién era el discípulo? De un tal Sócrates, ¿verdad? Te lo había comentado. Platón es discípulo de Sócrates. Y Platón tuvo como discípulo a Aristóteles. Sócrates, discípulo de Platón. Platón, discípulo de Aristóteles. Ah, ya. Sócrates te había comentado en la primera clase de que hablaba mucho de que las verdades, el conocimiento se encuentra en nosotros mismos. Y eso va a influenciar mucho en Platón. Y bueno, San Agustín recuerda que va a leer mucho Platón. Va a leer mucho Platón. Ahora, ¿en qué consiste la teoría de la iluminación? Para que me entiendas con mayor claridad, te lo voy a comentar con una historia que San Agustín la cuenta en sus escritos. Ah, no te he puesto esto, ¿verdad? Siempre agarra y te voy a poner las obras. Te podría venir en algún examen de admisión o alguna profesor te pueda preguntar ¿cuál es la obra más representante? ¿Cuál es la obra cumbre? La obra cumbre de los filósofos, de lo que te estoy hablando, de determinados periodos. En el caso del periodo de la patrística, la obra cumbre de San Agustín se llamó así, Confesiones se llamó. Tiene otra obra también llamada La Ciudad de Dios. Esas son sus dos obras más importantes, Confesiones y La Ciudad de Dios. Pero Confesiones es la más importante. De ahí sacan todo lo que te estoy contando, de ahí lo sacan. Excepto cuando te explica esto de filosofía política que dice providencialismo, eso ya lo saca de la otra obra, La Ciudad de Dios. Pero ¿cómo se llama la obra clave cumbre de San Agustín? Confesiones. Ya bueno, ahora sí, te cuento la historia para explicarte qué es teoría de la iluminación. San Agustín decía, él creía mucho en la verdad divina, ¿no? La verdad revelada, ¿no? La revelación, recuerda que es ese tipo de verdad o tipo de conocimiento que llega por inspiración, A ver, te cuento la historia. Mira. San Agustín dice de que una vez agarra y estaba soñando, se escribe, yo estaba soñando, nota de que esto que escribió lo relata después de que ya pasó su sueño, claro. San Agustín dice, yo estaba soñando de que me encontraba en el mar. ¿Has ido al mar alguna vez? San Agustín comenta que me encontraba en el mar. ¿Y qué pasó? En el mar, estaba en una playa, hay un tipo de playa, ¿no? Las playas esas como la Costa Verde, esas playas con piedritas, pero también hay playas con arena, ¿no? Esas playas de arena. San Agustín comenta en sus sueños, me encontraba en esas playas con mucha arena. Y en las playas de arena veía gente a su alrededor, y en esa gente le llamó la atención algo. Veía un niñito se comenta, de que había hecho como un pocito en la arena, un pozo en la arena, ¿sabes que los niñitos muchas veces juegan ahí en la playa y habían hecho como un pocito de arena? Y en ese pozo agarraba y traía el agua con una vasija, traía el agua de la playa y comenzaba a llenar ese pocito, el pocito que había hecho, ese pozo que había hecho de arena. Lo comenzó a llenar con el agua del mar, lo comenzó a llenar. Y San Agustín curiosamente va y se acerca, ¿no? Y ve cómo el niño va, trae agua del mar, la recoge en una vasijita y llena el pozo. Y bueno, algo interesante que se percata San Agustín es que el niño ya había llenado, ya estaba lleno la piscinita, ya estaba lleno el pozo. Y seguía trayendo más agua. Y San Agustín se acerca, ¿no? Y le pregunta curiosamente, le dice al niño, disculpa, una pregunta, si el pozo de la piscinita ya está llena, ¿por qué sigues trayendo más agua? Y el niño le dijo, porque quiero traer el mar aquí. Y San Agustín despierta de su sueño y comprende de que ha tenido una revelación. ¿Qué revelación, profesor? De que el pocito de agua que el niño estaba llenando es como la razón, como la lógica, la capacidad racional del ser humano. Y la fe es como el mar entero, inmenso, enorme. Yo no puedo comprender la fe. Eso es teoría de la iluminación. En otras palabras, Dios nos da la verdad revelada a nuestra alma por medio de sueños, inspiraciones, etc. Teoría de la iluminación. Todo eso es gnoseología relacionado al conocimiento. Ya entendí, profesor. A ver, filosofía política. Te hablé un poco de providencialismo. Te dije,
Cada vez que tú veas esta palabra providencialismo, ¿qué quiere decir? Que la historia ya está predeterminada, en otras palabras, predestinada. Diosito ya sabe quiénes se van a salvar y quiénes no. Diosito ya sabe quiénes van a ir al infierno y quiénes no. En otras palabras, Dios ya conoce la historia, conoce todos los tiempos, presente, pasado y futuro. Eso es providencialismo. Y te dije que utilizaban la doctrina y la forma de pensar providencialista los gobernantes, ¿no? Les daban educación religiosa para que sigan sometidos la demás gente de la población, ¿no? Ah, ya, eso es providencialismo. Correcto. Eso es providencialismo. Ahora en ética. ¿Te acuerdas que te hablé un poco de que San Agustín de Hipona, en el tiempo que vivió San Agustín, no solamente había el cristianismo, sino que había otras religiones, otras logias y otras sectas? Y en ese instante había una escuela gnóstica llamada el maniqueísmo. ¿Qué es el maniqueísmo? El maniqueísmo quería resolver un dilema ético muy interesante. Mira, imagínate, Dios como lo pinta el cristianismo. Dios es perfecto, Dios es bueno, es amoroso, tiene todos los mejores atributos. Y si Dios es todo eso, bueno, perfecto, amoroso, omnisapiente, omnipresente, omnipotente, todo lo puede. Aunque han escuchado la típica paradoja, ¿no? ¿Han escuchado esa paradoja en la que dicen, ¿no? Si Dios todo lo puede, pudiera crear una piedra tan pesada que Él mismo no pudiera cargar. La paradoja de la omnipotencia. Pero bueno, seguimos. Bueno, si Dios tiene todas las mejores cualidades del mundo, Dios es bueno, amoroso, ¿de dónde surge el mal? ¿De dónde surge el mal? Ah, sí, una gran problemática ética. Si Dios es bueno, amoroso, perfecto, bondadoso, misericordioso, altruista, etcétera, ¿de dónde surge el mal? ¿Qué es lo que planteaban las escuelas gnósticas? Una de ellas el maniqueísmo. Bueno, si Dios es todo eso, no es imposible de que alguien bueno, perfecto y amoroso surja el mal. ¿Qué es lo que tiene que haber? Otro Dios, pues. Hay dos dioses, un Dios bueno y un Dios malo. Del Dios malo procede todo el mal. Ah, ya, así es como respondía el maniqueísmo con respecto a la pregunta ética del bien y del mal. Una respuesta dicotómica, no una respuesta binaria, decía de que hay dos dioses. Pero San Agustín no estaba de acuerdo con ello. San Agustín dice esto: el mal no existe. Profe, entonces, y si no existe, y solamente planteaba de que existe un Dios, no existen más dioses, visión monoteísta típica del cristianismo, ¿de dónde sale el mal? El mal es esto, la ausencia del bien. Ah, ya voy entendiendo, pero explíqueme un poco más. ¿Cómo es eso que la ausencia del bien? San Agustín decía esto: las personas que viven los principios cristianos, que están más cerca de Dios, son aquellas personas que son consideradas buenas, que están más cerca del bien, más próximo del bien. Pero aquellas personas que se alejan de Dios, esas personas son consideradas malas en el fondo. En otras palabras, el mal no existe de manera propia, no existe prácticamente de manera ontológica hablando. El mal es simplemente la ausencia de bien. Ah, ya entiendo. Ahora, todo eso es San Agustín. Bueno, eso es San Agustín. No hay ninguna duda de todo claro, ¿verdad? Check. Si tienen alguna duda, chicos, con confianza. Vamos con Santo Tomás de Aquino. La escolástica. La escolástica, ¿por qué este nombre, profesor? Usted me dijo patrística porque surgen los primeros padres de la iglesia. La escolástica, ¿por qué se llama escolástica? Mira, déjame comentarte que la escolástica abarcó el siglo, te dije, 11 al siglo XV, después de Cristo, después de nuestra era. Más o menos en el periodo donde va a surgir Santo Tomás. Santo Tomás es un filósofo italiano. Surge más o menos el siglo XII, siglo XIII, por ahí. ¿Por qué se llama escolástica? Sencillito. Escolástica, ¿qué te suena? A escuela, ¿verdad? Escolástica, surgen las primeras universidades, las primeras escuelas de todo el mundo, de manera oficial. Surgen las primeras universidades, la Universidad de Oxford, Cambridge, Salamanca, etc. Surgen las primeras universidades del mundo. Y en las universidades, ¿sabes cuál fue la primera materia que se enseñó en esas primeras universidades del mundo? Teología. Incluso la universidad que en América, que es la más antigua que San Marcos, la primera carrera que se enseñó ahí, teología. Recuerda que
las órdenes que llegaron aquí al Perú eran los jesuitas. Y bueno, teología fue la primera carrera que nos enseñó. Además también se enseñaban otros cursos más, ¿no? Otros cursos más. No sé si recuerdan por historia el famoso Trivium y Quadrivium, lo habrán escuchado, o también conocido como las 7 artes liberales, ¿no? Era un conjunto de 7 cursos que se enseñaban, que estaban relacionados también a la teología. 7 cursos como por ejemplo la matemática, de ahí estaba la música, el arte, la lógica, etc. En ese tiempo te comento que también se priorizaba bastante la lógica en la Edad Media. ¿Por qué? Porque la lógica, como te dije, es una ciencia formal que te enseña a argumentar. El cristianismo en sus orígenes, si tú te das cuenta, tomaba argumentos de los filósofos, como te dije, en otras palabras, tenían un buen sustento argumentativo. Pero tú hoy en día no vas a tu iglesia de tu barrio, por ahí, ¿y qué te dice? La persona ya no te argumenta, te dice, yo creo, yo siento, yo sé que esto es verdad. La persona ya no te argumenta, en otras palabras, no lee, no se informa. Tú le hablas sobre San Agustín, ni está perdido, ni sabe quién es San Agustín, quién es Santo Tomás. Fueron los mayores representantes del cristianismo, fueron los que fundaron literal el cristianismo. Es más, Santo Tomás, si tú en algún momento eres creyente, quieres defender tu posición sobre Dios, te voy a dar hoy en día 5 vías para demostrar la existencia de Dios, 5 caminos para demostrar la existencia de Dios. Así que Santo Tomás es clave, clarísimo. Profe, ¿y en qué obra Santo Tomás plantea eso? ¿En qué obra? ¿En qué obra? Ah, ya su obra se llamó así. Me la voy a poner. Su obra se llamó así. Summa Theologica. Summa Theologica. Es la obra clave, la obra cumbre de Santo Tomás, se llamó así, Summa Theologica. Ah, y ahí también tiene otras obras, porque usted me dijo 2 obras, Confesiones y La Ciudad de Dios. Son las obras de San Agustín, sí. En el caso de Santo Tomás se llamó así, Summa Theologica es obra clave. ¿Tiene otras más? Sí. Hay un texto muy importante que también podría venir de Santo Tomás y que está un poco de lo que te voy a explicar aquí. En la Summa Theologica aquí plantea las 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Pero hay otra obra que te llama así también, del ente y de la esencia. Del ente y de la esencia. Es otra obra de Santo Tomás. ¿En tiene otras obras? Sí, hay otras más. Suma contra los gentiles y otras más. Ah, y así hay varias. Pero esta es la principal, Summa Theologica. Ya. Contexto, consolidación del feudalismo. El feudalismo ya se había establecido prácticamente. Recuerda, como te dije, que eran los feudos, eran sistemas cerrados de tierra, en la cual había un señor feudal y campesinos que trabajaban la tierra. ¿Qué es lo que le otorgaba el señor feudal? Protección a los campesinos. ¿Y qué es lo que hacía el campesino? Vivía en una condición de semi-esclavitud. Solamente vendía su fuerza de trabajo, trabajando las tierras, etc. Contexto, consolidación del feudalismo. Ah, te comento otro dato. Como te dije, estos personajes acaban de recibir nombres de santos. San Agustín, Santo Tomás. Profe, ¿y qué hizo? En el caso de San Agustín te comenté que vivió una vida muy pecaminosa, lujuriosa, asistía incluso a las orgías romanas, etc. De ahí se arrepintió y fue considerado santo. Profe, ¿qué hizo Santo Tomás para ser considerado santo? Bueno, hay varias historias, ¿no? Ya te comento una, a ver, para que entiendas un poco la vida de Santo Tomás, una muy polémica. Santo Tomás, bueno, a diferencia de San Agustín, Santo Tomás sí tuvo una vida más de santo, él sí tuvo una vida más de santo, una vida netamente al cristianismo. Es más, tú lees la Summa Theologica. Yo una vez quise comprar la Summa Theologica y bueno, ¿no? La Summa Theologica no solamente vas a la sección de filosofía, también si vas a la sección de teología y también puedes encontrar la Summa Theologica. ¿Sabes cuántos tomos son las Summa Theologica? Son 25 tomos y cada tomo serán sus 600 páginas. Ah, su propio, todo eso es la Summa Theologica. Imagínate, todo eso escribió Santo Tomás. Y eso, te estoy hablando solo de la Summa Theologica, él escribió otros textos aparte. O sea, era una persona súper instruida, ¿no? Además, se comenta que, a diferencia de Santo Tomás, tenía varios hermanos. A diferencia de sus hermanos, era el que más paraba metido en el estudio, el que más le gustaba instruirse, ¿no? Y en ese sentido, sus hermanos muchas veces eran más pecaminosos, personas que le gustaba el placer y todo ello. Y sus hermanos, incluso algunos, tanto los mayores como los menores de Santo Tomás de Aquino, agarraron y bueno, se comenta una experiencia de que estaban molestos con Santo Tomás. ¿Por qué? Porque era el hermano, por así decirlo, el más tranquilito, el más aburrido,
que paraba todo el día en casa, leyendo, instruyéndose. Y sus hermanos dijeron, tenemos que hacerlo caer a Santo Tomás, tenemos que hacerlo caer, tenemos que hacerlo que peque, sí o sí. Es muy aburrido, muy tranquilo y todo eso. ¿Cómo vamos a hacer que peque? Se comenta de que una noche sus hermanos habían hecho un montón de cosas para que caiga en pecado Santo Tomás. Y Santo Tomás no había caído, no había cedido a ninguna de las tentaciones. Y se comenta que una noche, mientras Santo Tomás estaba agarrando, bueno, estaba leyendo sus santas escrituras, estaba leyendo la Biblia, y hay otro libro más, estaba analizando, bacán, y sus hermanos habían traído, mientras Santo Tomás estaba leyendo en su habitación, recuerdan de que en la antigüedad no había lo que es linternas, celulares, focos como hoy en día. Pero las personas tenían una fogata en su casa, una fogata en la cual prendían fuego y ellos les iluminaba todo el cuarto. Y bueno, Santo Tomás estaba ahí con una pequeña fogata a su costado y estaba leyendo como una especie de candelabro, mini lámpara, ¿no?, que había. Estaba leyendo las Santas Escrituras y sus hermanos le habían traído, como habían querido que caiga en tentación muchas veces, y Santo Tomás no había caído en ninguna de ellas, le habían traído una prostituta a Santo Tomás. ¿Y qué es lo que hicieron? Le dijeron, le dijeron a la prostituta, bacán, te vamos a pagar, tú tienes que hacer caer a nuestro hermano en pecado, tienes que hacer caer a nuestro hermano en castidad. La agarraron y le dijeron, te vamos a meter al cuarto de Santo Tomás y te encerramos ahí con él. Y bueno, agarran, como Santo Tomás estaba leyendo las escrituras, sus hermanos agarran, dejan que entre la prostituta y bueno, le cierran la puerta. Y Santo Tomás se comenta de que en ese momento agarra, cuando la vio a la prostituta, agarró y si él, según él se comenta, sintió que vio al diablo en persona. Agarró uno de los, no ven que la fogata que tenía a su alrededor estaba prendida con palos de madera y todo ello, agarró uno de los palos de madera y persiguió a la prostituta y la iba a quemar. Y sus hermanos tuvieron que abrir la puerta y agarrarlo a Santo Tomás. Su profe. Entonces Santo Tomás tampoco cayó en la tentación, ni por más que sus hermanos le pusieron ellos. No, nada. Santo Tomás por ello es considerado santo. Es más, era una persona tan instruida que le apodaron le dieron este apodo, doctor angelical, doctor angelical. Su profe. Ya entiendo un poco más de la vida de Santo Tomás. Bueno, él sí se podría decir que tuvo una vida muy recta, disciplinada, ¿no? Además tuvo por maestro a este señor. Muchas de las referencias que él va a escribir en sus libros va a ser su maestro por excelencia, Alberto Magno. Y además déjame contarte, se podría decir que supera intelectualmente a San Agustín en muchos aspectos. ¿Por qué? Mira, no sé si has escuchado alguna vez ¿has escuchado? Ya esto te comento, esta pseudociencia. ¿Has escuchado la astrología, por ejemplo, cuando te dicen yo voy a saber tu futuro según la fecha en la cual naciste? O vas a agarrar tu periódico y te has ido a la parte de atrás, ya has visto dónde están los signos. Profe, yo soy Capricornio, profe, yo soy Acuario, yo soy Piscis, profe, yo soy Tauro, Géminis, Cáncer, etc. Ya. En esa época, como todavía no había una consolidación de lo que es la ciencia como hoy en día, las personas creían mucho, no solo en astrología, sino en otras cuestiones pseudocientíficas más. Por ejemplo, en ese tiempo ten en cuenta de que todavía no se daba el descubrimiento de América. Las personas no sabían que había otros continentes, no sabían que había más allá de la Tierra. Por eso que en este tiempo se va a hablar mucho de princesas, de brujas. Recuerda de los castillos del señor feudal. Si ves esas novelas de caballería, por ejemplo, está relacionado mucho a esta época, la filosofía medieval. Se va a hablar, por ejemplo, de sirenas, de monstruos en el mar y todo ello. ¿Por qué? Porque las personas tenían mucho desconocimiento, de modo que la literatura de esta época va a representar mucho esos misterios, todas esas cosas que las personas desconocían en ese tiempo. Por eso filosofía medieval. Sí. Ahora, ¿qué más? En el caso de, habían pseudociencias, una de ellas como la astrología. ¿Qué otras pseudociencias habían, profe? Por ejemplo, había una pseudociencia llamada la alquimia, no sé si has escuchado de ello. ¿Te suena de los alquimistas? ¿Alguna vez has escuchado sobre ello? No te preocupes, te comento. ¿Qué era la alquimia? ¿Qué son los alquimistas? Bueno, en otras palabras, la alquimia es una precursora de la química, La alquimia surge, con los árabes. Mira, aquí te he puesto, Santo Tomás va a tener influencia de quién? De Aristóteles, de su maestro Alberto Magno y de la filosofía árabe. ¿Hubo filosofía árabe, profesor? Claro que la hubo, solamente que no es muy enseñada. ¿Por qué? Bueno, se ve ya más que todo en la carrera, para los que estudian filosofía o si en algún momento les interesa. O dos, si
te das cuenta, cuando tu profesor te enseña historia, te dice, chicos, vamos a ver historia universal. ¿Qué es lo que hace? Te enseña todo lo que es historia europea. ¿O acaso te habla sobre cuentos chinos? ¿Acaso te habla sobre cuentos japoneses? ¿Acaso te habla sobre cuentos, novelas coreanas? No. Tu profesor te enseña todo lo que es, cuando te habla de historia universal, te enseña lo que es la historia europea, nada más. No te habla de África, no te habla de Oriente como China, India. No. Ah, tiene razón, profesor. ¿Por qué? Porque Europa siempre se ha impuesto a los demás continentes. Siempre, siempre. Incluso nuestra filosofía en el Perú, cuando es la última clase que vamos a tener juntos nosotros, vamos a ver filosofía en el Perú. Te vas a dar cuenta que filosofía en el Perú es prácticamente como una especie de copia y pega de todo lo que vamos a ver en las clases a lo largo de todo este curso. Ah, en otras palabras, profesor, en el Perú no desarrollamos una filosofía propia. Algunos dicen que sí, otros que no, pero en realidad, según mi experiencia como docente y con los cursos que he leído, no. Todo lo que hemos desarrollado aquí en el Perú es simplemente una copia de la filosofía europea. Ah, ya. Incluso va a haber un debate, ¿hubo filosofía en el Perú o no lo hubo? La mayoría de autores dicen que no. Incluso uno de los mayores peruanos representantes de filosofía, llamado Augusto Salazar Bondy, va a decir que no, que nuestra filosofía no solo es una copia europea, sino que nuestra filosofía es alienante, está enajenada. En otras palabras, no tenemos esa conciencia, esa capacidad propia de crear una forma de pensamiento autónomo, sino que todo es traído de Europa. Ah, ya le voy entendiendo, profesor. Seguimos con la clase. Eso es cuando veamos filosofía en el Perú. En otras palabras, bueno, va a tener influencia de la filosofía árabe. ¿Qué era la alquimia? Nos quedamos en la alquimia. La alquimia, bueno, como dije, era una precursora en la química, fue fundada por los árabes. La palabra alquimia es una palabra árabe. Muchas de las palabras árabes que utilizamos en nuestro vocabulario. Ahí viene la palabra ajedrez y otras más. Pero bueno, el punto es que los árabes practicaban lo que es la alquimia. ¿Qué era la alquimia? Era como una especie de algunas personas estaban muy interesadas, por ejemplo, en este material precioso que es el oro. ¿Y qué es lo que hacían? Querían descubrir otros lugares donde haya más oro para que puedan mercantilizarlo, comercializarlo y hacerse ricos. ¿Y qué son los alquimistas? Personas que trabajaban en laboratorios con metales. En otras palabras, no solo eran los precursores de la química, porque trabajaban en laboratorios, sino también eran unos precursores de la metalurgia. Trabajaban con metales, ¿no? Decían de que podían en algún momento los alquimistas con determinadas fórmulas secretas llegar a convertir los metales en oro. Esa era una de las metas de los alquimistas, convertir metales en oro. Otra meta de los alquimistas, por ejemplo, era descubrir los principios de la vida, ¿no? Cómo es que se creó la vida. Por ejemplo, si yo te pregunto, te hago la pregunta, ¿qué es la vida? No me puedes decir, profesor, la vida es lo que hago día a día. No. Tú me estás relatando lo que tú haces día a día. Yo te estoy preguntando, ¿qué es la vida? Ahí la pregunta ya se pone más complicada. ¿Qué es la vida? Ya, los alquimistas querían descubrir un poco los principios de la vida, ¿no? También. A ver, te cuento una historia de un alquimista antes de ver esto, de ver todo esto. Otra historia, ya que creo que con historias me prestas más atención. Hay un alquimista, pero ya más o menos siglo XIV, XV, que se llamó Paracelso. Bueno, en realidad su verdadero nombre fue Theophrastus Bombastus van Goyen, pero lo puedes conocer como Paracelso solamente. Paracelso. ¿Qué es lo que hizo Paracelso? Paracelso, bueno, era un médico, también considerado el padre de la toxicología, y bueno, este médico agarró y tiene varios libros, pero uno de ellos se comenta de que él quería descubrir los principios de la vida. En otras palabras, él quería descubrir cómo crear seres humanos de manera artificial. Lo que hoy en día sería la clonación, ¿no? Lo que hoy en día ya se descubrió. Pero estoy hablando del siglo XIV, XV, cuando todavía ni siquiera se tenían conocimientos científicos. Surgió un mito, no esto es lo que te voy a contar en literatura, ojo. Paracelso se comenta de que una vez escribió un texto en el que agarra y se comenta de que llegó a lograr crear un ser humano de manera artificial. Profe, ¿cómo eres ese ser humano? ¿Cómo eres ese ser humano? En la Edad Media, como te dije, va a haber muchos mitos, muchas historias. ¿Has escuchado alguna vez este término? Homúnculo. ¿Has escuchado alguna vez este término? ¿Te suena? No, profe, no me suena. ¿Qué es un homúnculo? Homúnculo se traduciría como hombre pequeño. Paracelso se comenta que logró crear o logró fabricar, sintetizar un ser humano pequeñísimo, de más o menos unos 20 centímetros a 30 centímetros.
Y Paracelso lo denominó homúnculo. Profe, ¿cómo hizo eso? ¿Cómo hizo eso? Ah, ya, mira, te lo cuento, te cuento. Según Paracelso, en sus escritos se comenta de que hizo esto. Por ejemplo, tú agarras. ¿Qué es lo que quieres hacer para que tu planta crezca de manera correcta? Plantas una semillita, le echas agua, ¿verdad? Y por medio de los rayos solares, la semillita absorbe los nutrientes, los rayos del sol, le echas agüita y crece, ¿no? Paracelso dijo, bueno, podría crear vida algún proceso algo similar, ¿no? Quizás. ¿Qué es lo que hace Paracelso? Reúne una serie de ingredientes químicos que hasta hoy en día se desconocen, no se sabe qué ingredientes químicos utilizó. Algunos sí se sabe que utilizó, otros no. Por ejemplo, se comenta que utilizó una especie de plantas medicinales llamadas las mandrágoras, utilizó semillas de diversas plantas, utilizó algunos ingredientes químicos que se desconocen y los puso en la tierra. Y comenzó a regar esos ingredientes que los puso en la tierra. Profe, ¿lo regó con agua? No. ¿Sabes qué es lo curioso? Lo regó con semen. ¿Cómo habrá hecho eso? Ya te imaginarás. Pero bueno, regó ello, también con el semen de otras personas, lo regó con líquido seminal y también se comenta que echó agua y todo ello. Y según los relatos, unos 30 días después, nace un hombre pequeñito, de más o menos 15-20 centímetros de altura. Y Paracelso se impresiona, ¿no? Pero el problema es que esta personita chiquitita, que Paracelso la denomina homúnculo, no desarrolló el lenguaje humano. Es una historia, es literatura solamente. Y Paracelso le denomina homúnculo. Además, ¿y qué comía o qué se alimentaba? Se comenta de que se alimentaba de la sangre de su creador. En otras palabras, mordía Paracelso y bueno, se alimentaba de la sangre de su creador. Y después de ello, pues bueno, murieron. ¿Por qué? Porque imagínate que te succione la sangre. Tú cuando vas a donar sangre, después de donar sangre, ¿qué te dicen? Aliméntate bien. Ah, ya, ¿para qué? Para recuperar. Pero imagínate que una persona pierda mucha sangre en una hemorragia, en un accidente. Pues bueno, Paracelso se comenta de que pudo haber muerto de ello, de que su creación era un homúnculo, como que le absorbió demasiado la sangre. Y bueno, esa es una historia de que la vida se puede ser creada de manera artificial, según esa historia que se comenta de un alquimista llamado Paracelso. Hay un montón de historias en la Edad Media, un montón de historias. Pero bueno, esto es filosofía, así que ahora sí, vamos a la clase. Bueno, en filosofía árabe estaban los alquimistas y otras personas más. Ya te dije, los alquimistas eran prácticamente intelectuales precursores de la química que querían descubrir cómo transformar los metales en oro, querían descubrir los orígenes de la vida y también querían descubrir cómo se alcanzaba la inmortalidad del alma, ¿no? La inmortalidad del alma. En otras palabras, no querían morir. Tú me preguntas, profe, ¿es lo mismo ser inmortal que eterno? ¿Qué opinan? ¿Es lo mismo ser inmortal que eterno? No, sí, profe, no sé. Hay mucha polémica en eso. Muchos de estos conceptos de inmortalidad, de eternidad, se van a debatir en este periodo de Edad Media. Son 1000 años de historia, chicos. Ha pasado un montón de cosas. Ya. Algunos dicen que no, otros dicen que sí. A ver, te comento los que dicen que no, porque no es lo mismo. Dicen que lo inmortal tiene principio, pero no tiene fin. Por algo es inmortal. No tiene fin, no va a morir nunca, es inmortal. En cambio, lo eterno no tiene principio, siempre existió, ni tampoco tendrá fin. Entonces lo inmortal sí tiene principio, pero no tiene fin. En cambio, lo eterno ni tiene principio porque siempre existió, ni tendrá fin. Y esa es una diferencia, sí. Hay otras, pero bueno, son debates teológicos, ¿no? Paracelso también elabora una teoría, ¿no? De la inmortalidad, ¿no? Dice que la inmortalidad es un proceso o estado entre la mortalidad y la eternidad, ¿no? La inmortalidad lo pone como que una especie de nexo, ¿no? Se encuentra aquí en el medio, aquí está la eternidad y aquí abajo está lo mortal, ¿no? Y bueno, hay teorías muy locas en la Edad Media, teorías impresionantes en la Edad Media. Seguimos con Santo Tomás. Santo Tomás parte de una visión teocéntrica. Ya te dije, va a tener influencia de Alberto Magno, su maestro. Santo Tomás y tanto Alberto Magno tienen libros sobre alquimia, sobre astrología y sobre otras pseudociencias. Que sí, profesor, sí, también tienen libros sobre estos temas misteriosos de la Edad Media. Tienen bastantes libros sobre esos temas. Alberto Magno, por ahí se comenta que también era un alquimista, ¿no? Practicaba esto en secreto. Y influiría mucho en Santo Tomás. Santo Tomás va a tener influencia de filósofos árabes. Profesor, ¿me podría decir algunos nombres de filósofos árabes que tal vez, para tenerlo en cuenta, si es que me vienen tal vez no en mi examen, pero en alguna práctica? Claro.
Te comento. Un filósofo árabe se llamó así, Averroes. Te comento el nombre de otro, Maimónides. Hay otro más también llamado Avicena. Pero esos dos son los más importantes, Averroes y Maimónides. Nombres de dos filósofos árabes que te podrían preguntar ahí si que más adelante de repente decides estar en otra academia o alguna práctica para que lo sepas. Nombre de filósofos árabes, Avicena, Averroes, Maimónides. Ya. Bueno, ahora sí, vamos a la concepción ontológica de Santo Tomás. Parte de una visión teocéntrica, en otras palabras, también parte y asume de que todo viene de Diosito. Y a partir de ello va a inaugurar su teoría filosófica. Profe, ¿qué es lo más importante de Santo Tomás? Todo esto que te voy a comentar, de nociología para adelante. Y lo que siempre cuando preguntan Edad Media, viene esto: 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Te voy a explicar cada una de las vías, no te preocupes, en qué consiste, cómo se argumentan y cómo es que demostramos la existencia de Dios según Santo Tomás por medio de estas 5 vías. Pues muy importantísimo estas 5 vías. Esto lo comenta en Suma Teológica. A ver, pero primero te cuento un poco sobre la nociología de Santo Tomás. ¿Qué era nociología? Disciplina filosófica encargada de estudiar el conocimiento. ¿Te acuerdas? Para San Agustín, tengo una pregunta. ¿Qué era más importante, la fe o la razón? Bien, la fe, correcto. Para Santo Tomás, ¿qué va a ser más importante? Los dos. Profesor, ¿los dos? Entonces los dos se encuentran en la misma jerarquía. Según Santo Tomás, casi por ahí, siempre un poquito más va a ser la fe. Pero casi los dos se encuentran en la misma jerarquía. Fe y razón se complementan, va a decir Santo Tomás. ¿Cómo, profesor? Ejemplo. Mira, diría Santo Tomás, mira, hijo, si tú de repente quieres que tu vida la lleves de una mejor manera, de manera más ética, lee la Biblia. Ahí vas a encontrar buenos principios, están los mandamientos, etc. Pero si tú de repente quieres conocer más sobre los cuerpos celestes, no vas a ir a la Biblia, ¿no? En la Biblia no está sobre cómo se formó la Tierra, no está desde el punto de vista un poquito más científico, ¿no? No vas a encontrar más sobre los planetas, los cometas, los meteoritos. No vas a encontrar, tienes que ir a un libro de astronomía. Y ese libro de astronomía no lo vas a entender por medio de la fe, sino por medio de la razón. ¿Y quién nos ha dado la razón? Diosito nos ha dado la razón. De parte de su visión teocéntrica. ¿Y qué es lo que dice? Si Diosito nos ha dado la razón, no tenemos por qué despreciar la razón, sino tenemos que saber utilizarla. ¿En qué momentos sí y en qué momentos no? Tenemos que también saber utilizar la fe en qué momentos y en qué momentos no. Fe y razón se complementan. Tenía una visión armónica y coordinada. La fe y la razón se armonizan, coordinan. Ahí la pregunta, ¿qué son tus claves? Por eso te estoy mencionando. Mientras que para San Agustín la fe es más importante que la razón, para Santo Tomás no, fe y razón se complementan. Coexisten, se apoyan, se ayudan mutuamente, porque ambas nos ha dado Diosito. Profesor, ya le entendí todo. Pero aquí viene lo más importante, lo más difícil y lo que te recomendaría que me prestes atención. Porque después de esto vamos a ver este chiquito de aquí, que será esta pequeña porción de acá, que es el problema de los universales, que será sus 5 minutos y acabamos la clase. Pero esto de acá es lo principal. Préstame mucha atención a lo que te voy a explicar. Profe, ¿en qué consiste las 5 vías para demostrar la existencia de Dios? También algunos textos la vas a encontrar con este nombre. 5 vías, estas vías son vías a posteriori. Profe, ¿qué es el término a posteriori? Mira, sencillo. Eso a posteriori lo establece será sus 300 años después, un filósofo llamado Immanuel Kant. Immanuel Kant, para hablar un poco de nociología, dijo de que, en un texto llamado Crítica de la Razón Pura, introduce los términos a priori y a posteriori. ¿Qué es lo a priori y a posteriori? Lo a priori es aquello que no necesita de la experiencia, Ejemplo, profesor, yo te digo, 2 más 2 son 4. ¿Necesitas de la experiencia para saber ello? No, mejormente. Ejemplo, profesor, si yo te digo, el color blanco es no negro, ¿necesitas de la experiencia para saber eso? No. Si yo te digo, por ejemplo, un soltero es no casado, ¿necesitas de la experiencia para saber eso? No, profesor, por pura
pasado. Eso es a priori, no necesitas de la experiencia. Pero si yo te digo, por ejemplo, acá al costado acaba de haber un incendio, ¿necesitas de la experiencia para verlo? Sí, profe, tengo que ir a experimentar, realmente habrá habido un incendio, voy a ver, quiero aproximarme y estar ahí alrededor. Yo digo, mira, abajo están regalando celulares, necesitas, saltas tu cabeza por la ventana, de verdad, necesito la experiencia. Eso es a posteriori necesitas de la experiencia, a priori no necesitas de la experiencia. Ah, ya. Entonces las 5 vías para demostrar la existencia de Dios son a posteriori, necesitas de la experiencia, parte del empírico. ¿Te acuerdas que la semana pasada te hablé de Platón y Aristóteles? ¿Qué filósofo despreciaba los sentidos? ¿Platón o Aristóteles? ¿Te acuerdas? Platón, bien. ¿Por qué? Porque Platón decía de que en este mundo sensible los sentidos nos engañan muchas veces. Y como nos engañan, no es bueno confiar en alguien o en algo que te ha engañado. Desprecio los sentidos. En cambio, Aristóteles tenía mucho apego a la ciencia. Te había comentado que Aristóteles tiene un libro llamado Ética Nicómaco. Era un librito que le dedicaba a su padre, Nicómaco. Su padre era médico. Y en ese sentido, Aristóteles también es considerado padre de la biología antigua. Te había comentado, tiene tratados sobre biología, en la que disecciona peces, cocodrilos y otros más, animalitos más. Y Aristóteles era muy apegado a sus sentidos, confiaba en su experiencia. Es más, si tú lees un libro llamado La Metafísica de Aristóteles, te había comentado en la clase pasada, que Aristóteles comienza así, el libro capítulo 1 de La Metafísica. Todo hombre por naturaleza desea saber, y prueba de ello es el amor a las sensaciones, en otras palabras, el amor a los sentidos, ¿no? Que los utilizamos en todo momento. De ahí que Aristóteles no desprecia los sentidos. Y Santo Tomás va a tener influencia de Aristóteles, mucha influencia de Aristóteles. Profe, ¿y cómo llegó los textos de Aristóteles hasta este periodo? Por los árabes. Los árabes comenzaron a leer Aristóteles. Y gracias a los árabes llegaron los textos de Aristóteles. Porque los textos de Aristóteles, como era un filósofo pagano, había sido quitado por la Iglesia Católica. Ese conocimiento había sido confiscado bajo llaves. Ah, ya, porque Aristóteles era un filósofo pagano. Y ahí Santo Tomás de Aquino va a desquiversar a Aristóteles, va a desquiversarlo para favor de la Iglesia Católica. ¿Cómo? Por medio de 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Ahora, para que tú me entiendas estas 5 vías, ¿qué es lo que tienes que saber? Aristóteles. ¿Te acuerdas de Aristóteles? Profe, algunas cosas, me olvidé de repasar. No me acuerdo todo lo que dijo Aristóteles. Ya. Te voy a explicar de Aristóteles solo lo esencial para que entiendas esto que te voy a explicar aquí. Mira, para que entiendas las primeras 2 vías, tienes que entender este concepto. Tienes que entender este concepto. ¿Te acuerdas? Potencia, acto. ¿Te acuerdas? ¿No sé si te acuerdas? Te lo comento. Aristóteles entendía que el movimiento de la realidad, el movimiento del cosmos, se daba por medio de esto, potencia y acto. Potencia y acto. Profe, ¿cómo potencia y acto? Mira, te ponía un ejemplo. Primero te defino el concepto y de ahí te pongo el ejemplo. Potencia, Aristóteles definía, es todo aquello que puede llegar a ser, es todo aquello que puede llegar a realizarse, es la posibilidad de llegar a ser algo. Eso es potencia. ¿Y qué es acto, profesor? Acto es todo aquello que es, todo aquello que ya está realizado. Ejemplo, tú ahorita eres un estudiante preuniversitario, porque todavía no ingresas. ¿Puedes ingresar a la universidad? Sí, profesor, si es que rindo mi examen de admisión y paso las preguntas con el puntaje que me pide la universidad. Potencia. Estás en potencia de ser universitario. Todavía no eres universitario. Cuando ingreses, recién vas a ser universitario. Y cuando seas universitario vas a decir, lo logré, ingresé. Vas a estar en acto, sujeto realizado. Ya no voy a ver todos los cursos, profesor. Ya ingresé a la carrera que quería. Ahora sí voy a ver solo cursos relacionados con mi carrera. Acto. Ah, ya. Potencia lo que puedo llegar a ser. Acto es lo que es. Te ponía el ejemplo de la semillita. La semillita puede llegar a ser árbol. Pero cuando todavía semilla está en potencia de ser árbol. Cuando ya es árbol es acto. Ah, ya. En otras palabras, ¿cómo entendía Aristóteles el movimiento? El paso de la potencia al acto. Ah, ya. Pero mire, ¿qué me sirve eso para entender esto? Las primeras 2 vías están sustentadas en esto. Mira, cuando te hablo de vía del movimiento, es que algo es movido por otro. En otras palabras, por ejemplo, a ti, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te
mueve, tus ganas de querer ingresar, ¿verdad? Esas ganas de querer estar en la universidad, por algo te pones a leer, se sobreentiende que te pones a estudiar, que vienes temprano a la academia, escuchas tus clases, apuntas o tomas fotos, pero hay un movimiento, paso de la potencia al acto. Ah, ya. En otras palabras, el movimiento se reduce a potencia y acto, según Aristóteles. Y Santo Tomás de Aquino va a tomar esta idea de movimiento para fundamentar la existencia de Dios. ¿Cómo, profesor? Todo lo que se mueve es movido por alguien más, es movido por otro. En otras palabras, hay un paso, una acción de potencia a acto. Ah, ya voy entendiendo más o menos. No sé si recuerdas que también te comenté de que Aristóteles entendía de que las cosas en el mundo ya están determinadas a que sean como son. En otras palabras, las cosas tienen una causa, un motivo, una razón de ser. Sí, recuerdo ello. Entonces, en base a eso, Aristóteles va a ligar el movimiento también a la causalidad, a que toda causa tiene un efecto, ¿no? Y Aristóteles había comentado de que entendía el mundo, de que entendía el cosmos de esta manera, mira. De que si nosotros no establecemos un límite al conocimiento, no establecemos un hasta aquí al conocimiento, no vamos a poder comprender la realidad. En otras palabras, si imagínate, ¿qué tal si yo ahorita me pusiera a hablarte solamente toda la biografía de Santo Tomás? Nunca acabaría. O solamente te pusiera a hablar de su Summa Theologica, nunca acabaría. En otras palabras, tenemos que ponerle un límite al conocimiento. Tenemos que encapsular, englobar. Por ello que cuando tú entres a la universidad y te manden a investigar, te manden a leer, a realizar ensayos, artículos, monografías, te van a decir, elige un tema, de ese tema, elige una parte del tema que te guste, de esa parte del tema que te guste, investiga fuentes y eso encapsúlalo, englóbalo en un marco teórico. Ah, ya, en otras palabras, tengo que encerrar la información que yo quiero en un marco teórico, en algo establecido. Lo mismo, Aristóteles decía de que no me puedo ir el conocimiento no puede ser hasta el infinito, no puede ser un conocimiento eterno, tiene que haber un límite. Lo mismo, para hablar de una entidad, de una cuarta entidad, tuvo que haber habido una tercera, para hablar de una tercera tuvo que haber habido una segunda, y para hablar de una segunda entidad tuvo que haber habido una primera entidad. Y esa primera entidad es la que genera movimiento a todos los demás. En otras palabras, esa primera entidad es lo que causa potencia y acto. Ah, ya. Pero ¿cómo tiene que ser esa entidad, bro? Esa entidad tiene que ser acto, según Aristóteles, acto. ¿Por qué no potencia? Porque potencia es lo que puede llegar a ser, en cambio acto es lo que es. Esa primera entidad tiene que ser realizada en su plenitud. Ah, ya. Y esa entidad, te había puesto el ejemplo, no sé si recuerdan, en la clase pasada te había dicho, esa primera entidad que es acto puro, es inmóvil. ¿Por qué? Es inmóvil, porque no tiene movimiento, está quieta, estática, pero sí genera movimiento, ojo. No tiene movimiento, pero sí genera movimiento. Profe, más o menos le voy a entender, pero como que algunas cosas no me quedan claro, como que no cuadran. Ya, mira, que eso tiene que ver un poco con la visión aristotélica astronómica. Aristóteles entendía el mundo de manera circular. Tú hoy en día, profe, yo el mundo lo entiendo de otra manera porque ya hay conocimientos científicos, sé que la Tierra forma parte del sistema solar, sé que el sistema solar forma parte de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y nuestra galaxia, la Vía Láctea, sé que forma parte del universo, ya. Eso es por tus conocimientos que has visto en geografía, ya. Pero Aristóteles, siglo V, pues te estoy hablando ya antes de nuestra era, entendía que el universo es algo así, de manera circular, entendía. Ah, ya. ¿Y qué se encontraba en el medio, profesor? En el medio se encontraba un primer motor inmóvil, que era acto puro, y que todas las cosas, todos los entes, los planetas, los cuerpos, todo tendía hacia ese centro, como una especie de fuerza magnética, pero ojo, nunca iba a poder acercarse a ese centro, simplemente giraban los planetas de un lugar a otro, giraban, en su círculo, giraban en su esfera. Pero ese primer motor, Aristóteles lo identificaría, ¿no? como una especie de Dios, ¿no? Ah, ya. De ahí que te ponía la famosa metáfora, ¿no? Del amante y el amado. Ese primer motor estático, que es acto puro, vendría a ser como una especie de Dios, ¿no? La metáfora del amante y el amado te ponía. El amante, el amado está ahí quieto, por algo es amado, no está quietecito, y el amante es el que viene hacia él. Lo mismo. Todos los planetas, los cuerpos, las entidades quieren llegar hacia ese primer motor, pero no van a poder porque están ahí en su esfera. En otras palabras, cada entidad, cada cosa, según Aristóteles, está determinada a cumplir una función específica.
¿Por qué? Porque el primer motor origina este universo de manera circular. Ah, ya. Y Aristóteles entendía así, el paso de la potencia al acto. Y ese primer motor, esa primera entidad que da origen a todo lo que conocemos, es la vía del movimiento. La vía del movimiento, según Santo Tomás. En eso consiste la vía del movimiento, que todo lo que se mueve es movido por otro, paso de la potencia al acto. Existe un primer motor que es inmóvil, que no se mueve, pero sí causa movimiento, causa potencia en lo demás. Ah, ya. Y ese primer motor es Diosito, según Santo Tomás. Primera vía. Segunda vía, vía de la causalidad. ¿En qué consiste? Causalidad, todo lo que se causa es causado por otro, pero tuvo que haber habido una primera causa que no la cause otra cosa, que no la genere otra cosa, sino que esa causa sea su primera, por así decirlo, sea la causa incausada, que nada lo cause, pero esa causa causa a los demás. Vía de la causalidad. Ah, ya, eso está relacionado con potencia, ya, correcto. Ahora, ¿qué es la vía de la contingencia? Si tuviera que explicarte cada una de las 5 vías, si tuviera que tú me preguntaras, ¿cuál es la vía más complicada, profesor? Esta, vía de la contingencia. ¿Por qué? Ya, mira, te comento. La vía de la contingencia. ¿Por qué es complicadita? Porque parte de la ontología. Parte de la ontología. ¿Qué era ontología? Disciplina filosófica que se encargaba de estudiar nuestra concepción total de la realidad, el estudio del ser, de lo que es, de lo que está, de lo que existe. Con eso está relacionada la vía de la contingencia. Te la voy a explicar de manera didáctica. Esta vía es una de las más complicadas. Mira, Aristóteles dice así y Santo Tomás lo va a fundamentar de esta manera. Hay cosas que son y hay cosas que no son. Hay entes que pueden ser y hay entes que no pueden ser. Ejemplo para que me entiendan, este lenguaje abstracto. Por ejemplo, tú pudiste haber existido como no pudiste haber existido. ¿Y de qué depende eso, profesor? De que tus padres se conocieran. Si tus padres no se conocían, en otras palabras, no te daban concepción a ti. Ah, bueno, sí, hay cosas que son y hay cosas que no son. Ya voy entendiendo. Hay cosas que pueden existir y hay cosas que no pueden existir. Hay cosas que se dan y hay cosas que no se dan. Hasta ahí, si hasta ahí vamos bien, eso significa la palabra contingente. ¿Qué es contingente? Todo aquello que puede ser de otra manera, muy distinta a la que se está dando, muy distinta a la que se da. Pero así como hay lo contingente, hay lo necesario. ¿Y qué es lo necesario? Aquello que se da de una sola manera y que no se puede dar de otra manera muy distinta a la que ya se está dando. Eso es lo necesario. Si hay algo contingente, hay cosas que son y hay cosas que no son, hay cosas que se dan y hay cosas que no se dan, hay cosas que existen y hay cosas que no existen, también tiene que haber lo necesario. ¿Y qué es lo necesario? Aquello que se da de una manera necesariamente y de esa otra manera no se puede dar de otra manera más que la manera en la que ya se está dando y ya se está realizando. ¿Y qué es eso único necesario que existe? Dios. Vía de la contingencia. Dios es el primer ente que existe necesariamente para que exista todo lo que vemos en la realidad. Ah, ya voy entendiendo. ¿En qué consiste la vía de los grados de perfección? Sencillito. ¿Qué vemos a nuestro alrededor? ¿Qué vemos a nuestro alrededor? Vemos cosas, personas, animales, plantas, etc. Pero vemos de que hay como una especie de jerarquía, ¿no? La materia inerte en la jerarquía más baja. De ahí están las plantitas, de ahí están los animales, de ahí los seres humanos. Ah, sí, hay una jerarquía, Vía de los grados de perfección. ¿Has leído la Biblia alguna vez? Te vas a percatar de que incluso en los seres celestiales, en Diosito, hay una jerarquía de seres. Están los ángeles, que son como los cuidadores, los guardianes de Dios. De ahí están los arcángeles, ¿no? Arcángeles, se comenta de que el famoso el primer padre de la humanidad, según la Biblia, que es Adán, era un arcángel. De ahí hay otros seres que custodian los lugares sagrados, como los templos, ¿no? Como los templos, y todo ello, que se llaman los serafines, ¿no? Los serafines, si han leído la Biblia, lo menciona, ¿no? Serafines, están los querubines y otro tipo de seres celestiales más. Hay una jerarquía celestial, por así podemos decirlo, ¿no? Una jerarquía. Ah, ya, en eso consiste la vía de los grados de perfección, de la jerarquía más alta, de la jerarquía, por así decirlo, al último, en la jerarquía más extrema, en lo más alto se encuentra Dios. Dios es de todos los grados de perfección, Dios es lo más perfecto que existe.
Ya en eso consiste la vida del grado de perfección. Lo vemos en nuestra experiencia, en este mundo. ¿Qué es lo más elevado que hay? El ser humano, a diferencia de los animalitos, el ser humano puede razonar, a diferencia de las plantas, el ser humano tiene la razón, construye, transforma la sociedad. Sí. Vía de los grados de perfección. Todo esto parte de lo a posteriori, recuerda, de nuestra experiencia cotidiana. ¿Y qué es la vía de la finalidad? Sencillito. Todo lo que existe tiene una razón de ser. En otras palabras, todo lo que existe tiene un propósito. Y ese propósito, ¿por quién está orientado? Por Diosito, vía de la finalidad. Todo está orientado hacia un fin, hacia algo. ¿Qué es lo que quiere Diosito? Que todas las personas se salven, pero no todas las personas se van a salvar, ¿no? Vía de la finalidad, todo está orientado hacia algo. En eso consisten las 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Te las he explicado de manera didáctica, como te he dicho. Son 25 tomos que escribes a tu nomás en la Suma Teológica. Así que, una clase sencilla, nada más como para que puedas postular a tu examen de admisión, marcar tu clave y ya está, y entenderlo. Ahora vamos con lo último, el problema de los universales. ¿En qué consiste el problema de los universales? Ya mira. Problema de los universales. ¿A qué te suena la palabra universal? Universal. Universal, me refiero universal, profesor, me suena como a algo absoluto, algo total, algo que lo abarque todo. Correcto. El problema de los universales va más o menos por ahí. Mira, lo voy a comentar. ¿Te acuerdas que vimos Platón, ¿te acuerdas que te mencioné antes de que hablaba? Platón hablaba y comentaba de que existen conceptos universales, ¿no? Como por ejemplo, te ponía el ejemplo, la madera acá, la regla de madera se va a romper, se va a degradar en algún momento, va a cambiar, va a perecer dentro de algunos años, pero tiene que haber prácticamente entes universales, una regla en sí misma y por sí misma que sea perfecta, eterna e inmutable. Y todas las reglas de este mundo participan, intentan imitar, intentan copiar a ese modelo, prototipo, arquetipo de regla universal. Existe un mundo más allá de este. Ya voy entendiendo. Entonces, el problema de los universales consiste en eso, en que si realmente había o existían esos conceptos universales en un mundo más allá de este, ¿existirá realmente estos conceptos con los cuales yo me refiero con mi lenguaje? ¿Existirán entes? Por ejemplo, ¿habrá un modelo de hombre? ¿Habrá un modelo de hombre perfecto, eterno, inmutable en un mundo más allá de este? ¿Existirá ese modelo de hombre que realmente no envejece, no cambia, es perfecto, eterno, inmutable? ¿Existirá ese modelo de hombre en un mundo más allá de este? Va a haber como debate, controversia. Va a haber diferentes posturas filosóficas para este problema de los universales, que consiste en saber si realmente existen esos conceptos universales de los cuales Platón habló, si existe la justicia en sí, la belleza en sí misma, en un mundo más allá de este. Hay 3 posturas: el realismo extremo, el realismo moderado y el nominalismo. En el caso del realismo extremo, su representante es el señor de acá, llamado Guillermo de Champeaux. ¿Qué es lo que decía este señor de acá? Decía de que sí, esos conceptos universales existen, y es más, esas esencias universales de las cosas están en otro mundo más allá de este, tal y como los plantea Platón. Existen, las esencias de las cosas están separadas, están fuera de las cosas, en un mundo más allá de este, y esas esencias de las cosas son perfectas, eternas, inmutables. En cambio, en este mundo todo cambia, todo fluye y las cosas perecen. ¿Quién plantea ello? Bueno, ¿quién defiende ello? Mejor dicho, porque ya lo planteó Platón muchos años antes. Guillermo de Champeaux, posición llamada realismo extremo. En algunos textos, al realismo extremo también simplemente lo vas a encontrar como realismo nada más. Ahora, el siguiente, el realismo moderado. ¿Qué es lo que dice el realismo moderado? El representante Tomás de Aquino, Alberto Magno. ¿Qué es lo que dice el realismo moderado? El realismo moderado plantea de que estos conceptos, estas esencias universales sí existen, pero no están fuera de las cosas, sino están dentro de las cosas mismas. Ejemplo, ¿te acuerdas cuando te hablaba de sustancia? La sustancia, te decía que la sustancia es la unión de materia más forma. Por ejemplo, te ponía el ejemplo, la regla, materia, ¿de qué está hecho? De madera. Forma, ¿qué vendría a ser? La función, la que cumple, la esencia, aquello que lo hace ser. Si la regla no me permite para trazar cosas, imagínate que la regla estuviera partida
en 15 partecitas, ya no sería regla. En otras palabras, no podría cumplir su función. Ya no podría ser regla, en otras palabras, si la partiéramos en 15 pedacitos. Ah, ya, eso es materia más forma. La esencia, aquello que la hace ser, y bueno, le echa la forma, y la materia es de qué está hecho. Eso es la sustancia. Y en otras palabras, los realistas moderados, ¿qué es lo que van a plantear? De que esos conceptos universales sí existen, pero están dentro de las cosas, dentro de las cosas. Las esencias de las cosas están dentro de las cosas, no fuera de ellas, no están en otro mundo. Ah, ya. ¿Y qué es el nominalismo? ¿Qué es el nominalismo? El nominalismo dice, bueno, su mayor representante se llamó Guillermo de Ockham. ¿Qué es lo que plantea el nominalismo? Mira, nominalismo, ¿a qué te suena? A nombre, a nombre. En otras palabras, el nominalismo dice esto. Guillermo de Ockham dice, eso de hablar de conceptos universales, eso de hablar de esencias, sustancias, eso es simplemente producto del lenguaje. El lenguaje puede hablar muchas cosas, y el hecho de que hable muchas cosas no significa que esas cosas existan. De ahí que el nominalismo agarra y se tumba a los realistas moderados y a los realistas extremos. Dice que el problema de los universales no existe, en otras palabras se los baja. Se los baja así, como si fuera una especie de navaja, cuchillo, se los baja en una. Por eso que esa tesis se le conoce como la navaja de Ockham. En otras palabras, el nominalismo, que es lo que plantea, de que los conceptos universales, hablar de esencia, de sustancias y otras cosas más, es puro nombre, pura nomenclatura, nada más. En otras palabras, no existe sobre los universales. Ah, ya. Entonces, eso es prácticamente lo que abarca la clase el día de hoy. Eso sería todo. Pasemos a sus claves, chicos.